¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa de entrevistas llamado MESOP de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es Fiorella Vivar y hoy vamos a hablar sobre el mes del orgullo, específicamente sobre el Día del Orgullo. Sabemos que todo este mes se celebra y en casi todo el mundo se realizan marchas, protestas en las que los miembros de la comunidad LGTB+, salen a las calles para exigir respeto a sus derechos individuales y colectivos, así como pedir igualdad y leyes que especialmente los protejan. Y esta es una ocasión, esta es una entrevista muy especial porque tengo a dos jóvenes para conversar sobre estos temas. Tenemos a Diego Quesada, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, y a Francesca Chocana, ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Dos jóvenes que tienen una opinión, que tienen mucho que decir y con los cuales vamos a analizar cuáles son los retos y temas pendientes alrededor de este tema. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por estar en el programa, por acompañarnos y por generar debate sobre este tema. Gracias a ti, Fiorella. Gracias por la invitación, Fiorella, y por el espacio de poder conversar. Muchas gracias a ustedes. Solo un comentario adicional a todos los que nos están viendo. Por favor, yo los invito a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Siempre, por favor, manteniendo y respetando las buenas formas. Y antes hay que comentar también que cualquier comentario que contenga algún insulto a la dignidad de las personas va a tener que ser eliminado porque este es un espacio precisamente para debatir alturadamente. Y una de las primeras preguntas que yo quiero hacerle tanto a Diego como a Francesca es, ¿qué sucedió el 28 de junio de 1969? Porque a raíz de lo que sucedió en esa fecha es que se celebra el mes del orgullo. No sé, puedo empezar contigo, Diego, porfa. Gracias, Fiorella. Bueno, el 28 de junio de 1969 sucedieron una serie de manifestaciones en el bar Stonewall, ¿no? Recordemos que en esa época la policía tenía una política de intervenir bares en los que se conocía que frecuentaban personas LGBTIQ+, y violentarlos, ¿no? Entonces, en esa ocasión en particular, las personas estaban cansadas de que constantemente la policía abusara de ellas, entonces se levantaron, resistieron, y fueron una serie de manifestaciones que sucedieron en el bar de Stonewall, justamente porque ya estaban hartas de la violencia y el abuso policial que venían sufriendo, ¿no? Sí, y justamente agregar que justamente el movimiento en sí mismo siempre empieza y siempre busca levantarse ante vulneraciones desde el inicio, desde en sí mismos graves y arbitrarios ataques desde instituciones como la policía hasta diferentes ataques de la sociedad, los cuales son homófobos. Desde el inicio del movimiento siempre se ha recalcado justamente por eso, una especie de reivindicación. Creo que eso también responde muy bien a típicos ataques que hay a ese movimiento del orgullo, como cuando se hacen preguntas de ¿orgullo de qué? ¿Orgullo para qué? Justamente responde muy bien a ese contexto social dentro del cual nos creamos una sociedad en la cual nosotros, las personas LGTB+, somos constantemente enseñados a sentirnos avergonzados, avergonzadas y avergonzadas de nuestra identidad, de nuestra orientación. Es entonces por lo mismo que este movimiento, el movimiento del orgullo, lo que acaba de reivindicar justamente nuestra diversidad y de alguna forma decir, no tenemos miedo, no tenemos vergüenza de lo que somos y estamos dispuestos a mostrarnos libremente. Sí, yo quería agregar que quienes estuvieron en Stonewall, en la primera línea justamente fueron mujeres trans, afro, latinas, es decir, no fue la élite de hombres gays blancos que existía en Estados Unidos, ¿no? Sino fueron las personas más vulnerables quienes estuvieron en el frente de la lucha, entonces eso siempre hay que recordarlo. Antes de empezar, porque tenemos varias preguntas que hemos preparado para hoy, quisiera que ustedes expliquen a la gente que nos está viendo qué significa LGTB+, las siglas específicamente. Las siglas LGTB+, justamente buscan de alguna forma recoger a todas estas disidencias y diversidades, tanto en términos de orientación sexual como de identidad de género. Es L de lesbianas, G de gays, T de transexuales, incluyendo justamente a las personas transgénero que son binarias, como también a las personas e identidades trans no binarias. La B de bisexualidad, y el más, de alguna forma, lo que crea es justamente esta categoría abierta dentro de la cual incluso pueden entrar más categorías como la sexualidad, la pansexualidad y muchas otras identidades no binarias
que justamente lo que acaba por hacer este más, de alguna forma, es reivindicar la idea de que esas palabras que de alguna forma terminan por etiquetar a las personas no deben recortar nuestras libertades ni limitar nuestra identidad de género, que al final de cuentas puede ser fluida más allá de las etiquetas, sino simplemente deben servir como etiquetas justamente para visibilizar. Precisamente sobre este tema, sobre el tema de género, el tema de sexualidad, pasó algo muy curioso a inicios de abril de este año, justo cuando estábamos iniciando la cuarentena nada más. El gobierno de Martín Vizcarra estableció día de la semana para la salida de hombres y la salida de mujeres. Luego el presidente Vizcarra en un mensaje incorporó a las personas transexuales, transgénero y todos aquellos ciudadanos que no se identifiquen con el sexo asignado al nacer. ¿Qué opinan de la medida inicial, luego cómo se cambió y qué medidas se pueden tomar luego de estas declaraciones, ¿no? Especialmente para evitar que derechos sean vulnerados? Diego, por favor, tu opinión primero. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que la inclusión del presidente Vizcarra en su discurso, este llamado a la no discriminación, es importante, ¿no? Y es una de las primeras veces en las que un presidente por lo menos nos nombra, ¿no? Quizá no desde la sensibilidad o desde el conocimiento exacto de nuestras identidades, ¿no? Porque se refirió a la homofobia en general, ¿no? Cuando probablemente se quiso referir a la violencia hacia las personas trans. Es importante, ¿no? Ese llamado a la no discriminación, ¿no? Pero, sin embargo, y yo quiero enfatizar en esto, es que esas buenas intenciones no son para nada suficientes, ¿no? Para mí, la política de Vizcarra fue claramente irresponsable porque expuso a las personas trans y a personas cuya expresión de género disidente puede llamar la atención a una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? En una situación en la que hay un estado de emergencia con derechos restringidos y en las que la policía y los militares, la fuerza pública, tiene gran control de la población. Entonces, pasó lo que era previsible, ¿no? Personas trans discriminadas en la calle por los propios agentes del Estado, impedidas de acceder a la compra de productos de primera necesidad, de entrar a centros de abasto, personas trans violentadas en las calles, en las comisarías, por los propios policías, violencia sexual. Entonces, yo creo que era parte de la responsabilidad de Vizcarra tener esto en mente, justamente desde una perspectiva de género, y analizar cuáles eran las posibles violencias que iba a sufrir esta parte de la población, ¿no? Y el presidente no lo hizo, ¿no? Sí, justamente lo que hacía esta medida de alguna forma era abrir la puerta a un montón de vulneraciones que podían venir, justamente porque al final a quien le dábamos el poder de establecer qué personas consideraba hombres, qué personas consideraba mujeres, era una institución como la policía. Y cómo asegurarnos de que la policía, una institución que históricamente ha atentado contra la población LGTBQ+, en América Latina y especialmente en el Perú, va a ser un primer filtro necesariamente respetuoso de las identidades trans. No hace más falta que ver hace poco el caso de Azul y ver cómo el Estado es evidentemente responsable de actos como tortura contra personas trans en instituciones policiales, justamente para ver que probablemente esta no sea la institución que más cuidado tenga al momento de entender las identidades diversas. Y además, recordemos justamente que actualmente en Perú no hay una ley de identidad de género, lo que implica que el documento de identidad de las personas trans, al menos las binarias, probablemente no llegue a reflejar ni su nombre social, ni tampoco el género. Entonces, realmente esto, de nuevo, acaba por abrir la puerta a posibles vulneraciones en general. Francesca, tú has sacado un tema importante que es el caso de Azul. Obviamente no se puede generalizar a toda la policía, pero este es un caso específico y especial porque se trataba de una mujer trans que fue violada y torturada por 3 policías. La justicia desistió en escucharla, ¿cómo te voy a creer? Le increpó una fiscal, por ejemplo, y han pasado 12 años para que recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie al Estado peruano. Cuéntanos, por favor, brevemente cuál fue la sentencia y por qué consideramos a esta sentencia como histórica. Sí, este 12 de marzo, hace poco, la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite una sentencia contra el Perú en la cual declara por primera vez al Estado responsable por diferentes cosas, por la detención ilegal, por la tortura, por la violación sexual y por la discriminación que hay hacia Azul Rojas Marín, que es una mujer trans. El Estado se considera responsable y por lo mismo lo que dice la Corte es que
lo que tiene que hacer es generar diferentes medidas dentro del país, de la forma en la que pueda asegurar que no vayan a haber más vulneraciones de las mujeres trans y en general hacia las diversidades de género. Justamente entre ellos, por ejemplo, la capacitación de agentes estatales, un programa de recolección de datos estadísticos sobre violencia LGTB y específicamente sobre crímenes de odio, registros de cómo se dan y cuáles son sus modus operandi. Se habla mucho de que esta sentencia es histórica por muchas razones. Primero, porque se reconoce algo muy importante de forma explícita en la región, y es que justamente estos crímenes de odio se sentan no necesariamente como un crimen aislado e individual. El caso de Azul no es un caso en el cual la policía la violentó y quedó ahí, sino que muchas veces estos tipos de crímenes lo que hacen es, de alguna forma, sentar un precedente para el resto de personas que son sexualmente diversas. Es un, mira lo que hicimos a ella, mira cómo la tratamos, cómo la hemos torturado, tú no hagas esto, porque tú puedes ser la siguiente persona. Entonces, es de alguna forma fomentar un régimen de miedo contra las demás personas. Y además, la significación de este fallo es importante justamente porque crea medidas claras y precedentes claros y obligaciones que los estados deben tener para los LGTBI, para de esta forma evitar actos de violencia por prejuicio. Y eso es lo más importante, creo yo, que podemos rescatar del caso. Sí, yo también concuerdo con Francesca, ¿no? Este caso es muy importante por varias razones, ¿no? La primera fue porque es la primera vez que la Corte Interamericana califica como tortura un acto de violencia sexual hacia personas LGBTIQ. No solo es la primera vez que la Corte lo hace, sino es la primera vez que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos hace esta calificación como tortura, ¿no? De las violencias que sufrimos nosotros, la comunidad LGBTIQ. Entonces, ahí hay un valor simbólico y jurídico muy importante, ¿no? Y también es importante señalar que la Corte, como también mencionó Francesca, no dijo que este era un caso desafortunado que le había pasado a Azul por el azar de la vida, sino que en el Perú existe una política de violencia y discriminación hacia las personas LGBTIQ. Y muchas veces se manifiesta desde el propio Estado, desde la policía, desde los jueces, los fiscales. En el caso Azul es terrible, ¿no? Porque es todo el sistema de justicia que le da la espalda. Justamente una de las cosas que la Corte cuestiona es que Azul en la investigación fue revictimizada y las autoridades estatales utilizaron estereotipos para justamente cuestionar la veracidad de su experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Azul la hicieron declarar frente a sus agresores en la comisaría, la hicieron declarar en los mismos espacios en los que había sido torturada, un ambiente sumamente hostil con los abogados de las otras partes y un juez que la seguían violentando y le seguían poniendo en un ambiente sumamente hostil durante la investigación, ¿no? Entonces, hay que comprender que la violencia hacia las personas LGBTIQ no queda en el acto particular, ¿no? Hay todo un sistema penal de justicia que cuando acudimos a él no nos hacen caso y nos violentan, ¿no? Y reproducen esa violencia que ya se está dando en la sociedad. Entonces, ahí también hay un punto importante. En este caso, la justicia, como lo comentábamos al inicio, tardó en llegar 12 años, ¿no? Y ya bien lo han comentado ambos, el camino fue muy tortuoso, los interrogatorios fueron denigrantes, cero empáticos. Lo más terrible, una de las cosas más terribles que he leído es las huellas psíquicas y el miedo que aún siente Azul después de tanto tiempo, ¿no? Que tiene que cambiar de celular o de número cada cierto tiempo, de dirección, de cuando en cuando, porque el miedo queda a pesar de que pasen los años. ¿Qué podemos esperar luego de la sentencia? A futuros casos, de acá a unos años, ¿en qué puede beneficiar a la comunidad? Lo que yo esperaría de esta sentencia es que todo el sufrimiento y todo el trabajo que hay de diferentes organizaciones civiles y, desde luego, de mucha espera y paciencia de Azul esperando por la justicia no sea en vano. Que justamente sea algo que pueda ser reivindicado, que justamente sirva además para crear protocolos que deben ser obligatorios para el Estado. Es importante que existan menciones y leyes específicas para que de esta forma las personas LGTB no se reserven actos de discriminación. Justamente el caso Azul además sienta un precedente importante en el sentido de lo que decía Diego. Hay todo un sistema de justicia que nos violenta constantemente y los efectos de esto es que cuando en la cotidianidad una de las personas LGTB sufre discriminación
de cualquier tipo, muchas veces por la desconfianza que hay en el Estado, por la desconfianza que hay en el sistema judicial, simplemente uno no se anima a denunciar. Además de, evidentemente, toda esa construcción social con la que cargamos encima, dentro de la cual podemos llegar a tener sentimientos como que realmente puede llegar a ser nuestra culpa, lo que estamos haciendo, a pesar de ser totalmente legal y evidentemente normal, está mal. Entonces, justamente en estos casos específicos de una discriminación y además una construcción social basada en una educación totalmente homofóbica y transfóbica, lo que tiene que hacer el Estado es dedicarse específicamente a una población vulnerable como la nuestra y de alguna forma crear reformas para que de esta forma haya mucha más confianza en las entidades del Estado y asimismo mucha más justicia para la comunidad en general. Diego, ¿cuáles han sido los principales avances para sancionar actos de discriminación, incluyendo aquellos motivados en orientación sexual e identidad de género? Bueno, en 2018, en enero de ese año, pasó algo muy importante, ¿no? Y es que el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1323, que modificó el Código Penal justamente en dos aspectos muy importantes, pero bien particulares, y son los siguientes. El primero es que consideró a la orientación sexual y a la identidad de género como un agravante más cuando pueden motivar un delito, ¿no? Cualquier tipo de delito motivado por estas dos características recibiría una pena mayor. Y por otro lado, también incluyó estas dos categorías, la orientación sexual y la identidad de género, como causales específicas del delito de discriminación, ¿no? Entonces, hoy en el Perú tenemos tanto a estas dos categorías como agravantes de delitos, de crímenes de odio, y también tenemos a estas dos categorías explícitamente como causales del delito de discriminación, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas son muy importantes, ¿no? Y a pesar de que el Congreso pasado intentó derogar estas disposiciones, finalmente siguen vigentes, ¿no? Y deben ser aplicadas hoy. A ver, vamos a hablar un poco de la región, ¿no? Hemos hablado del Congreso peruano. ¿Cuántos países de la región cuentan con una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual? ¿En cuántos países de la región los crímenes de odio son realmente condenados y sancionados? Bueno, alrededor del mundo una protección constitucional solo existe en 9 países, específicamente en la región es solamente en 3, en Bolivia, en Ecuador y en México. La relevancia justamente de tratar estos temas y de proteger a la comunidad LGTB en un documento como es la Constitución, es que justamente el sistema legal que tenemos y el marco legal mediante el cual se generan normas tiene como cabeza a la Constitución. Todas las normas que se creen en el Congreso, por el Ejecutivo, etcétera, etcétera, necesariamente tienen que ir acorde a lo que dice la Constitución. Entonces, si la Constitución ya a inicio, siendo un precedente en el cual se explica que justamente las personas LGTB merecemos derechos, que las identidades trans son identidades válidas, y que justamente la orientación y la identidad de género diversa son dos causales de discriminación muchas veces, a final de cuentas lo que hace es crear un sistema jurídico bajo el cual el resto de normas que se vayan creando siga estos lineamientos que buscan respetar y además proteger a una comunidad vulnerable como es la comunidad LGTB. Vamos ahora a entrar a un tema más complicado, que es el matrimonio igualitario y el derecho internacional, ¿no? El año 2017 sabemos que cerró con buenas noticias, se incluyó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligar a los estados de las Américas a implementar el matrimonio igualitario y reconocer la identidad de las personas trans. ¿De qué forma, cuéntenme ustedes, por favor, ha ayudado este criterio de la Corte al avance en estos dos temas? Hay que empezar diciendo que la sentencia de la Corte hizo dos cosas muy importantes, ¿no? Una fue decirle a los estados que tienen la obligación de otorgarle los mismos derechos a las parejas del mismo género por medio de la institución matrimonial y ninguna otra con un nombre creativo, ¿no? La Corte dijo cualquier otra institución es discriminatoria. Eso por un lado. Por otro lado, la Corte también dijo que los estados tienen la obligación de crear un mecanismo para que las personas trans puedan reflejar su identidad en sus documentos, ¿no? Sin requisitos patologizantes, simplemente basados en su voluntad y autodeterminación. Entonces, esas son las dos cosas más importantes que estableció la Corte en esa sentencia, ¿no? Y esto ha tenido ya efectos en muchos países de la región, ¿no? Por ejemplo, el último país
en permitir el matrimonio igualitario fue Costa Rica, y ese acto, ¿no?, es producto justamente de la aplicación en sede interna de la opinión consultiva, y lo mismo pasó en Ecuador con el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, esta herramienta jurídica ya está teniendo efectos en la región, y justamente es el Perú quien está en absoluto incumplimiento, ¿no? Y es necesario que las autoridades estatales a todo nivel empiecen a aplicar la opinión consultiva. Sí, y qué importante es en realidad el caso de Costa Rica, justamente viendo la opinión consultiva de la Corte y viendo cómo esta impacta en casos reales, es sumamente impresionante ver todo lo que se llevó a lograr justamente por esta opinión de la Corte. En 2018, justamente, cuando se empezaba a discutir constitucionalmente el tema del matrimonio igualitario en Costa Rica, una sala constitucional se pronunció a favor, justamente teniendo como fundamentos esta opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y esto se puede ver que se replicó a lo largo de toda la región. Al año siguiente fue en Ecuador cuando de nuevo se pronuncia otra sala constitucional se pronuncia a favor del matrimonio igualitario, de nuevo tomando como fundamento los mismos argumentos que tiene la Corte en sí mismo. Y de nuevo, esto no solamente se da en el plano de matrimonio igualitario, sino también recordemos que la opinión consultiva, bien como dice Diego, tiene fuertes implicancias en lo que es reconocer las identidades trans. Entonces, ya en años anteriores, también en Costa Rica, por ejemplo, esa sentencia lo que había logrado era brindar orientación, brindar estándares dentro de los cuales percibir, por ejemplo, cómo se dan los cambios de nombres administrativos mediante procedimientos que tienen que ser necesariamente eficaces, procedimientos que tienen que ser no onerosos y para nada patologizantes, en el sentido de que no deberían pedirse exámenes médicos, ni mucho menos revisiones de, por ejemplo, las que se piden, por ejemplo, que las personas se despojen de sus ropas para hacer examinaciones demasiado íntimas, a un punto en el que terminan siendo violentas. Entonces, justamente, todo este avance dentro de la región se da por la opinión consultiva, que es inmensamente importante. ¿Cuál sería el papel del Congreso peruano en estos temas? Bueno, el Congreso peruano tiene que legislar, ¿no?, en ambos temas. En el Congreso pasado se presentaron un proyecto de ley tanto de matrimonio igualitario como de identidad de género, y ambos cumplían con los estándares planteados en la opinión consultiva, ¿no? El Congreso simplemente no lo ha querido debatir, se quedaron estancados en la Comisión de Constitución, como la mayoría de proyectos de ley del país, ni se agendaron para un debate. Entonces, claramente no había una voluntad política en el Congreso pasado, ¿no?, de debatir estos temas. Entonces, es importante, ¿no? Pero además del Congreso, es importante que todas las autoridades estatales empiecen a aplicar la opinión consultiva, porque esa no es una orden directa solamente para el Congreso, ¿no? Es quien debería liderar esta lucha, ¿no? Pero el propio RENIEC ya tiene una responsabilidad de aplicar la opinión consultiva, ¿no?, y de crear un mecanismo para que las personas trans puedan adecuar sus datos en sus documentos. Sí, sin duda. Y creo que una de las cosas más tristes de ver es ver justamente como muchos temas como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, no es que no se aprueben necesariamente o se discutan y se rechacen muchos proyectos de ley, sino que simplemente nunca llegan al pleno. Existen un montón de trabas en el camino mediante las cuales simplemente se busca tapar este tipo de discusiones, se busca no tener estos diálogos que son inmensamente importantes al final, al menos tenerlos. Sí, justamente actualmente no podemos ver muchos avances, ni siquiera algún tema de género acerca de la comunidad LGTB que esté en agenda para el Congreso actual. No obstante, sí hay muchos avances, por ejemplo, por asociaciones civiles como Amnistía Internacional actualmente, que lo que está haciendo es buscar que la ley de identidad de género se ponga en agenda del Congreso actualmente. Justamente la importancia de esta ley es de especial relevancia en el contexto actual de la pandemia, porque justamente lo que hace la ley de identidad de género es poder reconocer no solamente el nombre con el cual las personas se identifican, sino además su género, y la importancia justamente de tener un documento nacional de identidad que esté acorde a nuestra identidad, justamente de forma casi repetitiva, es que de esta forma se nos abren las puertas a muchos otros derechos. No es simplemente tener un nombre y un género que concuerdan con nosotros, sino que si uno no tiene un documento nacional de identidad, no puede acceder a muchos servicios, educación, trabajo, salud, en este contexto.
y esto lo que acaba por hacer es simplemente precarizar aún más la realidad de las mujeres trans. El 65% de las mujeres trans en el Perú se dedica al trabajo sexual, y muchas veces porque justamente como no tiene un documento nacional de identidad que refleje la identidad que ellas mismas se han asignado, no pueden acceder a mayores oportunidades laborales. Sí, y yo quería hacer hay una reflexión justamente porque también se escucha mucho que la gente dice ¿por qué se conversa sobre estos temas cuando hay otros temas más importantes, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Y es que en verdad hay personas LGBTQ que están en una situación de vulnerabilidad extrema, que las están matando. Las personas trans viven en una constante amenaza de su vida. El promedio de vida de las personas trans en la región es entre 30 y 35 años, menos de la mitad de una persona cisgénero. Viven en un contexto, en un círculo de discriminación, de violencia, de exclusión, de la que no pueden salir. Y justamente como decía Francesca, muchas de ellas, la mayoría, son empujadas, forzadas a realizar trabajo sexual la mayoría de su vida, o en algún momento de su vida, perdón. Entonces, esa es una situación alarmante, muy precaria, de algunas personas de la comunidad, que el Estado claramente tiene que resolver de forma urgente. Diego, Francesca, ya vamos terminando, pero tengo algunas preguntas en las redes sociales, tengo muchos comentarios. Primero, hacerles esta pregunta general, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de estos temas? ¿Por qué es importante hacer activismo? ¿Por qué es importante marchar? ¿Por qué es importante conmemorar? Y luego también me hacen una pregunta interesante, es, ¿quién puede decir que alguien merece morir por quien es? ¿Por qué vivimos en una sociedad así? Son dos preguntas importantes. Respecto a la primera, ¿por qué ser visibles? ¿Por qué marchar? ¿Por qué es importante hablar esto? Yo diría que por dos razones. Primero, por quienes hoy son diversos y no tienen el privilegio, como tal vez Diego y yo lo tenemos ahora, de tener un espacio como este, en el cual es medianamente seguro poder visibilizarnos y hablar de estos temas y mostrarnos abiertamente LGTB. Hay personas que definitivamente, como bien lo decía Diego, muchas veces también, específicamente el caso de las personas trans, no tienen un espacio seguro en sus casas, ni en general en ningún espacio de la sociedad en el cual puedan mostrarse libremente. ¿Qué implica esto? Discriminación, marginación social, muchas veces depresión, y es escandaloso, en verdad, ver las tasas de suicidios de personas LGTB. De cada 10 personas LGTB, 3 sufren depresión, al menos, y en casos de adolescencia estos números pueden escalar hasta 5 de cada 10. Entonces, realmente hay personas, como bien dice Diego, que hoy en día viven en una total precariedad, marginación y además vulneración en general a la identidad en la que viven. Entonces, es importante para las personas que sí podemos medianamente con seguridad visibilizarnos, hacerlo y representar justamente todas estas realidades por las personas que tal vez no pueden hablar o no tienen los medios para hacerlo. La segunda razón por la cual visibilizarnos es por quienes vienen, porque las personas que vengan a continuación, por ejemplo, las personas trans que vienen a continuación, las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas sexuales que vienen a continuación, no tengan que enfrentar todos los miedos, no tengan que tener este miedo de salir a la calle, no tengan que tener el miedo de perder el trabajo, de ser votados de la casa, entre mil otros miedos más que tenemos nosotros, las personas LGTB. Justamente es por estas dos causas, creo yo, que son al final poner por delante los derechos de las personas, por lo que es tan importante hoy en día poder hablar, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí, yo quería agregar que las personas LGBTIQ crecemos en una sociedad en la que no tenemos referentes, en la que no nos vemos en la vida pública, no nos vemos en la tele, no nos vemos en nuestras familias, en el colegio, en el trabajo, no tenemos referentes visibles de nosotros. Entonces, todo el tiempo, como dice Marlene Guayar, una activista trans argentina, estamos haciendo una labor de traducción, ¿no? De cómo traducir el mundo a nuestras propias vivencias, cómo vernos reflejados en el mundo, en un mundo claramente heterosexual, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos otras vivencias, otras experiencias. Entonces, es muy importante visibilizarnos justamente para que las nuevas generaciones se vean reflejadas también, ¿no? Y en personas de carne y hueso, y que vean que sus vidas son válidas, que sus experiencias son reconocidas y que hay más personas como ellos, ellas y ellas.
Y hay una pregunta que a mí me interesa mucho conocer de parte de ustedes es, ¿cuáles son los retos de su generación? Ustedes son jóvenes, Diego es egresado, reciente, Francesca es alumna todavía. ¿Cuáles son los retos de su generación para luchar precisamente contra la fobia, ¿no? La LGTB-fobia, por así decirlo? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Creo. Como sociedad, creo que hay muchos temas pendientes. Creo que debemos empezar justamente por empatizar con las experiencias ajenas, reconocer que hay experiencias que nosotros no vivimos, que no nos afectan como afectan a otras personas, y entenderlas y empatizar con ellas, ¿no? Creo que hay que reconocer nuestros privilegios, ¿no? Justamente a partir de esas experiencias que no vivimos, ¿no? Y ver de qué formas otras personas son afectadas, de las cuales no podemos comprender porque no las vivimos nosotros, ¿no? Y eso es tanto al interior de la comunidad como para afuera, ¿no? Muchos hombres gays, sobre todo, no conocen las realidades de otras personas LGBTQ y las vulnerabilidades, por ejemplo, que vive la comunidad trans. Y, ¿por qué no decirlo? En la misma comunidad también se vive mucha transfobia, mucha discriminación de otro tipo también. Entonces, es importante reconocerlo y también analizar otras variables, ¿no? Como, por ejemplo, el color de nuestra piel, la educación a la que podemos acceder, nuestra condición de migrante, por ejemplo, ¿no? La población LGBTQ venezolana en el Perú está en una situación de extrema vulnerabilidad hoy en día también, ¿no? Y es un tema del cual se tiene que hablar, ¿no? Y cómo estas intersecciones que nos ponen en una situación más perjudicial en esta sociedad afectan a ciertas personas. Sí, bien dice Diego, creo que uno de los retos más grandes que tenemos es justamente derribar este sistema lleno de discursos de odio, lleno de discriminación, para cambiar espacios hostiles por otros mucho más inclusivos. Pero claro, para entender justamente cómo solucionar un problema, hace falta entender el problema en su complejidad, desde una mirada interseccional, como dice Diego, desde una mirada que busque respuestas multicausales, desde una mirada que busque comprender. Los retos que tenemos a continuación, las personas de nuestra generación, como ya hemos enumerado a lo largo de este en vivo, son grandes, son gigantes tal vez, pero me gusta pensar que en verdad estos retos no deben desanimarnos, sino por el contrario motivarnos a sacar toda nuestra creatividad, toda nuestra paciencia, todo nuestro amor para poder generar un cambio. Creo que estamos en un momento crucial en el que podemos nosotros mismos, de nuestros hogares, con pequeñas o más grandes acciones, tomar decisiones importantes. Nuestra generación tiene dos opciones. Podemos dejar todo como está, podemos dejar las vidas de personas vulnerables intactas y dejar este sistema estructuralmente discriminador de la misma forma en la que hemos llegado, o podemos atrevernos a cambiarlo y crear un Perú distinto. Sí, y yo quería agregar que también es importante señalar que vivimos en una sociedad sumamente machista y sumamente adversa a nuestras vivencias, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a identificar cómo crear una sociedad más amigable para todas, para todos y para todos, ¿no? Y eso creo que es un trabajo de reflexión que hay que hacer todos en el país, ¿no? De cómo generar las condiciones para una sociedad más amena, más empática con todos. Bueno, chicos, a mí solo me queda agradecerles a ambos, tanto a Diego como a Francesca, por haber podido conversar de estos temas, por ser valientes y mostrarse tal cual son desde siempre, y por darnos también enseñanzas y lecciones a mí y a todas las personas que hemos estado escuchando este conversatorio. Son dos chicos jóvenes, como ya lo mencioné, que tienen una opinión, que saben de los temas y que hemos podido conversar de una forma con base, ¿no es cierto? Base en lo que ellos han estudiado y en lo que saben. Nada, solo me queda agradecer a todos los que nos han estado viendo el día de hoy en esta entrevista, en este programa, al que le hemos denominado Mesa UP, a unos días nada más de celebrar el 28 de junio, el Día del Orgullo. Así es que muchas gracias a ustedes, Diego, Francesca, por estar con nosotros, y con todos los que nos están viendo nos reencontraremos en una próxima edición de Mesa UP. Muy buenos días.